En los años 80 y 90, hubo crímenes que azotaron al tranquilo barrio residencial de Maryland en la costa este de Estados Unidos. Crímenes que superaban la ficción. Fue una de las búsquedas más grandes en la historia del Departamento de Policía de este condado. El hombre responsable era Hadden Clark, un asesino travesti con un gran apetito por la venganza. Si una persona se cruzaba en su camino y le hacía algo, estaba destinada a morir. Incluso cuando Clark era niño, su comportamiento perturbaba a los demás. Recuerdo que cada vez que estaba cerca de él, tenía una reacción visceral. Y la bizarra historia no terminaría con su arresto. He's the potter, I'm the clay. Entonces, Hadden Irving Clark nació para matar. Su madre nos dijo, es malvado y va a matar a otras personas si no lo encarcelan. Caso en búsqueda. Cadáveres hallados en paredes. ¿Dónde? Víctimas dementes. El 10 de abril del año 2000 fue un día como ningún otro en la somnolienta ciudad costera de Wilfred, en el Cabo Cod, en la costa noreste de Estados Unidos. Las autoridades buscaban los cuerpos de personas desaparecidas. Lo llevaron a identificar sectores donde él dijo que había enterrado los cuerpos. Pero este era un grupo de rescate con una diferencia. Lo dejaron usar ropa interior femenina. Dijo que no saldría a menos que le lleváramos un sujetador y una braga, y lo hicimos. El hombre que lideraba la búsqueda de los cuerpos de las víctimas que decía haber enterrado en ese lugar hace muchos años, tenía puesta una peluca y ropa interior femenina bajo el uniforme de la prisión. 14 años antes, en 1986, a cientos de kilómetros, empezó esta extraordinaria historia en la ciudad residencial de Silver Spring. Era una soleada tarde de fines de mayo y la pequeña Michelle Dorr, de 6 años, estaba de visita por el fin de semana en la casa de su padre. Tenía el pelo castaño, ojos azules, pecas en su nariz y le faltaba uno de sus dientes. Era el 31 de mayo de 1986, el fin de semana del Día de los Caídos. Su madre y su padre tenían un divorcio complicado y había problemas con la custodia. Había ido a la casa de su padre muchas veces antes y tenía una pequeña amiga de su edad. Su nombre era Elizabeth Clark y vivía 2 casas más abajo. Michelle se iba a quedar conmigo por el fin de semana. Creo que había más de 30 grados, por lo que recuerdo. Saqué una piscina de plástico que tenía en la cochera y la llené con agua. La dejé jugando en la piscina por un rato. Dejó a su hija jugando en el patio trasero como lo haría cualquier padre y se distrajo viendo la carrera de las 500 millas de Indianápolis. Cuando fue a ver cómo estaba Michelle, no pudo encontrarla por ningún lado. Carl asumió que debía estar jugando con su vecina amiga, así que bajó por la calle en busca de su hija. Escuchó a unos niños en el patio trasero de los Clark. Fue donde ellos y le preguntó a Jeff Clark si Michelle estaba ahí. Jeff le dijo que habían llegado hace poco y que Michelle no estaba en su casa. Estaba completamente impresionado. No podía creer que no estaba en la casa de los Clark. Aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde, llamó a la policía y denunció su desaparición. Y entonces comenzó la gran búsqueda de Michelle. Cuando Michelle Dorr desapareció fue una gran noticia y la idea de que una pequeña niña pudiera simplemente irse de la casa
cuando estaba con su padre. Fue algo inexplicable para muchas personas. Recuerdo perfectamente la búsqueda que se hizo en el vecindario, los interrogatorios a los vecinos. Y recuerdo muy bien a Carl, su padre. Después de que Carl denunciara la desaparición de su hija, rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. El día después de su desaparición, sin dudarlo, me acusaron de haber asesinado a Michelle. Me dijeron, por ningún motivo podremos encontrarla con vida, pero cuando la encontremos, vendremos por ti. Sin embargo, a pesar de las sospechas de las autoridades, no pudieron encontrar su cuerpo. Fue una de las búsquedas más grandes en la historia del departamento de policía de este condado. Se realizó a caballo, en motocicletas, a pie. Buscaron por todo el vecindario y hablaron con los vecinos. Ella se esfumó. Las autoridades sospechaban de otra persona más, un hombre llamado Haden Clark. Haden estaba viviendo con su hermano Jeff, a solo 2 casas de la casa de Carl y Michelle. Haden hacía cosas muy extrañas. Asustaba a los niños del vecindario. Creo que mató a un conejo frente a uno de los niños. El extraño comportamiento de Haden fue evidente desde su infancia. Él tenía una casa de veraneo en Wellfleet, Massachusetts, en el Cabo Cod. Era la casa de su abuelo, así que fue muy privilegiado. Andrea Slade solía irse a la escuela con la familia Clark y recuerda claramente las veces que se topó con Haden. Incluso cuando era niña, el peor momento de mi día era cuando debía meterme en el carro con ellos. Eran muy extraños. Y cuando estaba en el jardín de niños, recuerdo que cada vez que estaba cerca de él me alteraba. Tenía una reacción visceral. Sentía un nudo en mi estómago. No sé si era amenazante, pero tenía una mirada muy aterradora. Alec Wilkinson recuerda el inadaptado comportamiento de Clark del tiempo que pasaron en el Cabo Cod. Conocí a Haden porque estuvimos en la misma clase de natación en la playa pública. Recuerdo que era un niño raro, tímido y escuálido. Recuerdo que hubo un incidente. Salió a andar en bicicleta con su hermano y algo salió mal. Su hermano se cayó de la bicicleta y se hizo una herida bastante grave. Haden volvió a la casa de sus padres y les dijo que su hermano estaba herido, pero les dijo que todo estaba bien porque la bicicleta estaba intacta. Producto de una vida en un hogar con problemas, Haden pronto encontró una salida para sus excentricidades. Lo descubrieron vestido con la ropa de su madre. Su padre siempre deseó que él fuera una niña. Y tal vez esa era la razón por la que él quería vestirse como una mujer. En una oportunidad, un vecino llegó a su casa y entró y vio a Haden vestido con la ropa de su esposa. Cuando él se dio cuenta, salió corriendo con la ropa de su esposa. Estaba muy alterado. La mayoría de las personas que son travestis hacen eso porque los ayuda a liberar la tensión. Por lo general empieza en la infancia cuando se ponen la ropa interior de sus hermanas o la ropa interior de su madre y se intensifica desde ahí. En 1982, a la edad de 31 años, Clark se enlistó en la Marina, donde su peculiar costumbre continuaría estigmatizándolo. Todo lo que sé sobre su tiempo en la Marina es que era cocinero del buque y, al parecer, sus compañeros lo atormentaban. No se llevaba bien con nadie de la Marina y usar ropa interior femenina en la milicia es claramente una forma de despertar la animosidad de los colegas. Fue blanco de las burlas. Lo golpearon a bordo de uno de los buques en el que estuvo trabajando. Él sufrió un traumatismo craneal y fue despedido de la Marina. Se puede ver cómo el hecho de que se burlaran de Clark, lo intimidaran y lo humillaran a diario o semanalmente pudo resultar en una enorme cantidad de rabia interior simplemente reprimida a lo largo de toda su vida. Un año después de dejar la milicia, la reputación que tenía Clark de bicho raro lo llevó a convertirse en un sospechoso de la desaparición de Michelle Dorr.
Uno de los oficiales de la unidad fue a ver a Haden Clark a la casa de los Clark y él le dijo que nunca vio a Michelle. Pero su actitud despertó algunas sospechas. El interés de las autoridades por Clark pronto aumentaría luego de que una interrogación de rutina tuviera un giro dramático. En 1986, Michelle Dorr, de 6 años, desapareció inesperadamente de los suburbios de Maryland. Su padre, Carl, se convirtió en el principal sospechoso. Sin embargo, el extraño comportamiento de un hombre llamado Haden Clark comenzó a llamar la atención de las autoridades. Cuando la policía interrogó a Clark, lo que empezó como un interrogatorio de rutina, pronto tuvo un giro inquietante. Lo estaban interrogando sobre Michelle Dorr y entonces se molestó e irritó mucho. Él colapsó. Enfermó físicamente. Comenzó a manifestar un problema estomacal. Declaró que tal vez ese día hizo algo que no lograba recordar. Sin embargo, a pesar de la aparente confesión de Clark, estuvo trabajando esa tarde y ya tenía su coartada lista, en base a la versión de Carl sobre lo sucedido. Cuando siguieron los pasos de Haden, descubrieron que había marcado su tarjeta de registro horario, y según lo que dijo Carl de la última vez que vio a Michelle, Haden no habría tenido tiempo para cometer el crimen. Entonces Carl le proporcionó una coartada. En ausencia de una evidencia sólida para culpar a Haden por la desaparición de Michelle, lo dejaron libre. Haden desapareció sin dejar rastro. A pesar de los mejores esfuerzos de los investigadores, no encontraron el cuerpo. Al parecer, Michelle desapareció sin dejar rastros. Y esta investigación continuó por años y años, y nunca se descubrió nada. Nada. Pocos hubiesen pensado que el misterio de su desaparición no se resolvería hasta casi una década después. En los años siguientes al interrogatorio sobre la desaparición de Michelle Dorr, Haden Clark continuó teniendo altercados con la ley. Le alquiló una habitación a una familia de Bethesda. Haden se involucró en una serie de actos destructivos para vengarse de esta pareja que le dijo: su contrato de alquiler se acabó, tiene que irse. Para vengarse de ellos, mató a su gato. Llenó un balde con aceite y lo puso sobre la puerta, para que en el momento en que la abrieran, cayera directo sobre ellos. Envolvió con papel de periódico varios pescados y los escondió por toda la casa, para que cuando se pudrieran su casa apestara. Una vez se vistió de mujer y fue a la iglesia y robó muchas carteras. Fueron muchas carteras, pelucas, anteojos, estuches de anteojos. La policía forestal lo atrapó en su camioneta en el parque revisando varias carteras y lo arrestaron por eso. En 1989, después de haber cumplido su sentencia de 45 días, Clark fue liberado y comenzó a asistir al grupo de estudio bíblico local. Yo incluso diría que él buscó en el cristianismo algún tipo de consuelo, de alivio, tal vez incluso redención. Sin embargo, a pesar del aparente intento de reformar su carácter, su extraño comportamiento continuó. Una vez yo estaba lavando los platos en mi casa y tenía una ventana que daba al patio y de repente asomó su cabeza. Siempre les digo a las personas que fue como Marlon Brando en Apocalipsis ahora. De pronto él salió de la nada y me asustó, incluso pegué un salto. Entonces abrí la ventana y le dije: Haden, no vuelvas a hacer eso. Digamos que yo nunca pensé que él era una persona peligrosa, pero definitivamente sentí que había algo malo. Haden tuvo varios trabajos, incluyendo uno como mensajero en patines, y se apodó a sí mismo el Cohete Rockville. En 1992, Haden trabajó en la iglesia comunitaria cristiana, y gracias a eso conoció a la buena samaritana Penny Hachteling. Penny contrató a Haden Clark como su jardinero y sabía que él era muy extraño.
La casa de los Hoctelin en Bethesda estaba a menos de 16 kilómetros de Silver Spring, donde había desaparecido Michelle Dorr hace 6 años. Haden hizo su trabajo con entusiasmo, ganando rápidamente la confianza de Penny, a pesar de sus excentricidades. La relación que él tenía con la madre, que se llamaba Penny Hoctelin, era como una relación madre-hijo. Ella fue muy acogedora, le dio un trabajo, confiaba en él y por eso él se sentía muy cercano a ella. Comenzaron a cultivar una amistad. Incluso en algún momento ella le dio una llave para que entrara a la casa y pudiera trabajar como jardinero estuviera. En el verano de 1992, la hija de Penny, luego de la universidad, regresó a su casa y la feliz vida familiar se convirtió en una pesadilla. Era una joven alta, medía casi 2 metros, era delgada y hermosa. Obtuvo un trabajo en Washington. Estaba muy feliz por haber conseguido ese empleo. Ella era muy querida, era popular, era ambiciosa y era el orgullo de su familia. Era la única hija que Penny tuvo y era muy cercana a su hermano. Haden se puso muy celoso de Laura, quien por lo general se inquietaba por el curioso comportamiento del jardinero. A Laura le daba mucho miedo Clark. Ella no lo quería cerca, no quería tener nada que ver con él, y Clark la intimidaba mucho. Penny descubrió un par de veces a Haden hurgando meticulosamente en la habitación de Laura. Ella no se sentía cómoda con Haden. Por eso llegó un momento en que la señora Hatelin le pidió a Haden que se marchara. Esta serie de sucesos llegaría a un clímax inolvidable en octubre, cuando Penny anunció que se iría a una conferencia por el fin de semana. Aproximadamente el 19 de octubre, Penny Hatelin se fue por el fin de semana al estado de Virginia. Laura, que siempre fue responsable y puntual, no asistió a su trabajo la mañana del lunes siguiente. Eso fue muy extraño y comenzaron a llamarla. Llamaron a su hermano Warren, quien fue a ver qué pasaba. La policía y la familia buscaron a la joven por todos lados. Me dijeron que debía ir al día siguiente para encontrarme con los detectives y ver si ellos necesitaban ayuda. Revisamos la habitación, pero no había evidencias de una pelea o algo así. No encontramos sangre. Los detectives trabajaron día y noche para armar el caso y pronto descubrieron una evidencia escalofriante. Así que fui y me reuní con los detectives. Ellos estaban buscando por las zonas boscosas alrededor de la casa de Laura Hatelin. Y encontraron los zapatos de una mujer y después encontraron la funda de una almohada que al parecer estaba manchada con sangre. Nos contactamos con nuestra médico forense y ella iluminó la cama de Laura. Esperaron un par de minutos, luego encendieron las luces negras y buscaron rastros de hemoglobina. Y la cama se iluminó. Estábamos impactados, ninguno de nosotros lo podía creer. Algo había pasado ahí. En ese momento pensamos que era muy probable que Laura hubiera sido asesinada. Con la presunta muerte de Laura, los detectives recibieron una denuncia inexplicable de un testigo presencial que decía haberla visto en el vecindario. Cuando los detectives recorrieron el vecindario, hablaron con una mujer de origen latino que cuidaba a unos niños de una casa vecina. Ella dijo que vio a Laura ese día. La verdad detrás de este aparente avistamiento después revelaría una faceta desgarradora de la mente del asesino. Hablamos con la familia por si ellos sospechaban de alguna persona. El hermano mencionó al jardinero y el jardinero era Haden Clark. Mientras los investigadores examinaban los hechos del caso, el nombre de Haden Clark inmediatamente despertó su interés. La relación de Clark con el asesinato de Michelle Dorr lo convirtió en un posible sospechoso. Teníamos que interrogarlo. No obstante, no todos estaban convencidos de que la policía tenía al hombre correcto.
Debo ser honesto, pensé que eso era extremadamente poco probable. Pensaba que debido a su rareza, ellos pensaron que había hecho algo de lo que no era realmente capaz. Ese no es el hombre al que yo conocía bien. Pensé que lo hacían por prejuicio. Haden fue evasivo durante el interrogatorio. Sin embargo, cuando los detectives profundizaron en su pasado, descubrieron un historial de violencia impactante. Haden creció en una familia con 2 hermanos y una hermana. En 1984, Bradfield Clark, el hermano mayor de Haden, cometió un brutal crimen. Su hermano tuvo una celebración en California. Había invitado a cenar a una pareja, pero el esposo no pudo ir, así que la esposa fue sola. Bebieron mucho, la situación se puso algo tensa y la mató. La policía acudió al lugar y cuando entraron, uno de los detectives fue al patio y la encontró descuartizada en la cajuela del carro. Los oficiales encontraron evidencia en la escena que indicaba que Clark había comido parte del cuerpo de la víctima. Haden estaba muy sorprendido, aunque tal vez eso lo influenció. Con la desaparición de Laura Hachteling aún envuelta en misterio, la evidencia en contra de Haden Clark parecía irrefutable. Los detectives se vieron obligados a dejar ir a Clark de la misma forma que tuvieron que hacerlo 6 años antes durante la investigación de Michelle Dorr. Ed Turney y su equipo redoblaron sus esfuerzos en la búsqueda de Laura Hachteling, determinados a no permitir que se repitiera la historia. Cuando registraron la camioneta de Clark, descubrieron nuevas pistas que guiaron a los detectives en una dirección nueva y siniestra. A finales de los 80, Michelle Dorr, de 6 años, desapareció del patio de la casa de su padre, dejando a los investigadores desconcertados e incapaces de encontrar el cuerpo. Al acecho en un rincón de la historia estaba Haden Clark, quien 6 años después de la desaparición de Michelle, se encontraba de nuevo en el centro de un segundo misterio. Laura Hachteling, de 23 años, había desaparecido sin dejar rastros y Clark, que trabajaba como jardinero de la familia, era el principal sospechoso. Mientras los detectives construían el caso contra Haden, nueva evidencia los llevó al norte del Cabo Cod, donde la investigación se pondría en marcha. Debido a la forma en que actuó, a causa de una sospecha razonable, conseguimos una orden de registro para su camioneta. Y encontramos que en la camioneta tenía unas fotografías de un cementerio en Cabo Cod. Clark, que en su infancia pasó los veranos en la casa de su abuelo en Wellfleet, tenía una relación cercana con el Cabo, que estaba en la costa norte del Atlántico. El detective Arthur Parker, quien fue el encargado de encabezar la búsqueda del cuerpo de Laura Hachteling, pronto descubrió algunas pistas convincentes. Conduje hasta el cementerio y caminé hasta el mausoleo familiar. La tierra a los pies de la tumba del padre de Clark parecía haber sido removida recientemente. Bueno, llegué y justo enfrente de las 3 lápidas planas que eran del padre, de la abuela y del abuelo de Haden Clark, estaba la tierra removida, como si alguien hubiera desenterrado algo. Pensamos que estaría enterrado aquí el cuerpo de Laura Hachteling. Y comenzamos a cavar donde vimos que la tierra estaba removida. No encontramos nada. Estábamos un poco confundidos porque pensamos que íbamos a encontrar el cuerpo de Laura Hachteling, pero tuvimos que cambiar nuestro razonamiento y pensamos que tal vez había algo ahí, pero él lo había desenterrado. Aunque no se lograron encontrar cuerpos en la búsqueda del Cabo Cod, el misterio de lo que se había desenterrado del cementerio revelaría después la profunda desviación de Haden. Como el foco de la investigación de Laura Hachteling se volcó a Bethesda, al fin hubo un avance en el caso. En ese momento, el químico fue capaz de obtener una huella digital de esa sangrienta funda de almohada y logró hacerla coincidir con la huella de Haden Clark.
Otra importante evidencia fue un cheque que encontramos y que le hizo a una ferretería local, probablemente un poco antes de que Laura desapareciera. Compró hilo de empacar y cinta adhesiva. Tenía una anotación en la parte inferior que decía Laura. Conseguimos una orden judicial. Los detectives se movieron rápidamente para detener a Clark. No obstante, no todos estaban convencidos de que la policía tenía al hombre correcto. Cuando lo iba a visitar a la cárcel, conversábamos y, aunque ya lo habían arrestado, yo no estaba seguro de que él hubiera hecho algo. Su madre vino a la ciudad. Es normal que las madres quieran saber por qué estamos molestando a sus amados hijos y por qué los estamos acosando. Ella se sentó, nos miró y dijo: escuchen, quiero saber qué puedo hacer para ayudar a mantenerlo en la cárcel. Dijo: él me da mucho miedo. Es malvado y va a matar a otras personas si no lo encarcelan ahora. Para Carol Dorr, el asesinato de Laura Hochteling tenía similitudes inquietantes con la desaparición de su propia hija. Cuando Laura Hochteling fue asesinada en 1992, había un cuerpo desaparecido. Y él estaba en los alrededores, al igual que lo estaba cuando desapareció Michelle. Yo simplemente lo sabía. Era bastante obvio para mí que él había hecho algo con Michelle. A pesar del hecho de que no se había encontrado aún el cuerpo de Laura, en junio de 1993, Haden Clark fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y recibió una condena de 30 años. Fue muy doloroso para mí. Pensé que debería haber detectado algo o debería haber hecho más preguntas antes del crimen, pero nunca se me pasó por la cabeza. Al día siguiente de su sentencia, Clark llevó a los investigadores a una tumba poco profunda donde se encontraba el cuerpo de Laura. También se aclararon los detalles aterradores de sus últimos momentos. Supongo que él entró por la puerta trasera y ella estaba en su cama durmiendo. En realidad creo que él saltó sobre ella y la asfixió. Y le cortó los lóbulos de las orejas. Cortó su garganta de cierta forma. Limpió la escena del crimen, tomó el cuerpo y cruzó la calle con él. La calle Old Georgetown hasta un campo vacío y lo enterró. También se pudieron explicar los misteriosos avistamientos de Laura la mañana después de su muerte. Se determinó después que Haden se vistió como Laura con el fin de confundir a los investigadores para que pareciera que Laura desapareció quizás del tren subterráneo o tal vez del trabajo, pero no de su casa, porque la vieron caminando hacia el trabajo, cuando en realidad no era Laura, sino que era Haden vestido como ella. Al parecer, Haden cobró la venganza final contra Laura. Cuando Laura, la hija, llegó a su casa, él se sintió celoso, desplazado y quería que ella se fuera de ahí. Haden estaba convencido de que ella tenía que irse. Ella no le agradaba. Él quería ser ella. Laura debía ser castigada por ser simplemente Laura. Habiendo sido cerrado un caso, el foco de la investigación se volcó de nuevo al misterio de Michelle. Después de descubrir la realidad sobre Haden Clark, de descubrir que era capaz de asesinar, volví a revisar el expediente por completo. Entonces Haden volvió a ser sospechoso. Y la investigación comenzó otra vez. Los detectives comenzaron a trabajar en estrecha colaboración con Carl para reevaluar los detalles de los últimos movimientos conocidos de Michelle. Carl sabía que no estaba seguro sobre la hora que dio en 1986 de la última vez que vio a Michelle. Creo que una vez que asumió eso, el periodo de tiempo se amplió. Y entonces era posible que Haden estuviera involucrado. Loudest Hosanna, Jesus is King.
Con una nueva línea de tiempo establecida de los últimos momentos de Michelle, Haden Clark ya no tenía coartada. Haden Irving Clark, the truth. You talk about God, you talk about Jesus and the Lord and your mother and your father. You don't think they're looking down here on you right now? Yeah, they are. And they're saying, Haden, do what's right. Incluso al enfrentarse a un largo interrogatorio, Clark no confesó. He's the potter, I'm the clay. Sin embargo, llegó a un punto en el que él reveló información que los investigadores ansiaban. Mientras estaba en la cárcel, Clark se confesó con su compañero de celda, poniendo al descubierto los detalles del asesinato de Michelle Dorr. Había suficientes evidencias para culpar a Haden por la muerte de Michelle sin haber encontrado el cuerpo. En 1999, Haden Clark fue declarado culpable y recibió 30 años de sentencia por un crimen que había cometido hace 13 años. Pasaron más de 10 años de la desaparición de Michelle Dorr para por fin descubrir los detalles de su muerte. Ella se aburrió de estar sola en la piscina. Entonces fue a buscar a su amiga, Elizabeth Clark, que vivía 2 casas más abajo. Haden Clark la hizo entrar diciéndole que Elizabeth estaba arriba en su dormitorio. Entonces subieron y es ahí donde la asesinó. Después de eso la llevó abajo y me dijo que drenó su sangre en el desagüe del sótano. Después de eso, la metió en una bolsa de basura y luego se fue a trabajar. Los investigadores concluyeron que el ser expulsado de la casa de su hermano había sido el catalizador que desencadenó su furia asesina. En nuestra opinión, y después de analizar los hechos, eso fue lo que desató la ira de Haden. Michelle fue a la casa, él le cortó la garganta y ese fue su final. Clark después declaró que antes de enterrar los restos de Michelle, comió parte de su carne en un acto bárbaro, y eso hacía inevitable compararlo con los crímenes de su hermano mayor. El canibalismo se entiende mejor en un caso como este, como otro rasgo de su patrón de excitación sexual. Lo hacen porque solo matar no es suficientemente psicosexual. Tienen que hacer algo más que matar y por eso emplea el canibalismo. Eso los excita. Aunque el asesino de Michelle Dorr se había sometido a la justicia, todavía mantenía en secreto la ubicación de su cuerpo. Después del juicio aún no aparecía el cuerpo. Lo que más quería Carl Dorr era de una vez por todas traer a su pequeña niña a casa. En enero del año siguiente, Clark, cada vez más loco, llevó a los investigadores a los bosques de las afueras de Silver Spring. Haden dijo que había escondido la tumba de la pequeña con un colchón. Estaba parado a unos 18 metros de él. Cuando miré para abajo, vi lo que al comienzo parecía ser una rama. Luego miré con más atención. Era un resorte. Entonces llamé a Clark. Caminaba arrastrando los pies. Él lo miró, empezó a arañar el suelo y dijo, aquí es. Parecía que estaba muy emocionado y animado, como si él hubiera resuelto este acertijo. Un acertijo que él mismo creó. Y luego de cavar por unos momentos, un trozo de tela, color rosa, apareció en la tierra. Habíamos encontrado a Michelle Dorr. Todos lloraron. Después de casi 14 años, Michelle Dorr finalmente pudo descansar en paz. Todas las personas merecen que las recuerden de forma correcta. Y todas merecen un lugar donde puedan descansar en paz.
y no bajo un colchón en un parque. Fue bueno tener un lugar donde poder sepultar a Michelle. Hay un cementerio en las afueras de Washington, en donde está mi abuelo. Y básicamente Michelle es la cuarta generación de la familia en ese cementerio. Y es lindo que de alguna manera estén ahí juntos. Entre 1986 y 1992, los suburbios de Maryland fueron testigos de un drama impactante. Haden Clark, un vagabundo aficionado a la venganza, fue condenado por el asesinato de Laura Houghteling y Michelle Dorr. Ambas condenas suman un total de 60 años. No obstante, incluso después de su arresto, la historia de Haden Clark siguió intrigando a las autoridades. Tenemos el cuerpo de Michelle de vuelta y tenemos a Clark confesando. Él nos contó todas las cosas que había hecho en Cabo Cod. El FBI comenzó a interesarse en el travesti asesino que ahora decía ser el autor de más de 12 asesinatos. En abril del año 2000, Clark guió a un equipo del FBI a un extraño recorrido por las dunas de Wellfleet. Cuando lo llevamos a Cabo Cod, él dijo que no saldría a menos que tuviera puestas unas bragas y un sujetador. Se los conseguimos y también se puso una peluca. Salió con ropa interior femenina. Él se puso una peluca y además le pusieron una polera de mujer para intentar que él cooperara un poco más. Aunque en las dunas no había cuerpos, Haden guió a los investigadores hasta la parte trasera de la casa de su abuelo, donde hicieron un macabro descubrimiento, que fue la respuesta al enigma de lo que estaba enterrado en el terreno de la familia Clark. La familia Clark llamaba a esta particular construcción la asombrosa cabaña. Justo aquí había un viejo remolque de 90 centímetros por 1 metro, una especie de remolque que se podía enganchar en la parte de atrás de la camioneta. Y abajo había solo arena. La oficial Barrett tenía un bastón de metal, era un palo largo y se movía a lo largo del perímetro. Se podía escuchar cuando el palo se metía en la arena y obviamente no tocaba nada. Caminaba a lo largo del perímetro de la arena y entonces tomó el bastón, lo metió en la tierra y escuchamos ¡pum! A todos se nos pusieron los pelos de punta. Y entonces supimos que había algo ahí. Así que excavamos y desenterramos lo que era una cubeta plástica de 20 litros. No estábamos muy seguros de lo que íbamos a encontrar. Podían ser partes de un cuerpo, eso no lo sabíamos. Luego de sacarle la tapa a la cubeta, pudimos ver muchas piezas de joyería. Y Haden dijo que eran trofeos de personas que había asesinado durante su vida. Se identificó que varias de las piezas de joyería pertenecían a su más reciente víctima en ese momento, Laura Houghteling. Según Haden, había trasladado sus trofeos, que sumaban más de 200, y el cuerpo de una tercera víctima no identificada, de donde estaban enterrados antes, a los pies de la tumba de su padre. La información que nosotros teníamos era que en algún momento Haden fue al cementerio y desenterró el cuerpo de una niña que estaba junto a una cubeta con joyas. Clark dijo que arrojó el cuerpo en una instalación local de eliminación de desechos y volvió a enterrar el balde de trofeos en el bosque que está en la parte trasera de la propiedad de su abuelo. Hacen eso como un estimulante
de la fantasía cuando sus víctimas ya no están. Tienen un enorme apego emocional con esas personas. Ellos saben de dónde vienen las joyas y eso es muy excitante para ellos. Los ayuda a recordar una gran cantidad de detalles sobre lo que hicieron y cómo lo hicieron. La idea era tener un trofeo de Laura Houghton en esa cubeta. Hay razones para creer que algunas de las joyas, si es que no todas, le pertenecían en realidad a otras víctimas. Pero, ¿qué obligó a esta compleja persona a matar? ¿Fue motivado por la venganza? ¿O Haden Clark tenía el gen asesino corriendo por sus venas? Él es como es. No porque nació de esa manera, sino porque decidió ser de esa manera. Puede que haber visto a Michelle caminando frente a él lo motivó, pero esa es una decisión que Haden Clark tomó, así que no creo eso de que nació con el gen. Nunca mostró arrepentimiento. Creo que lo único que lo afectó fue que lo atraparan. Él nunca mostró ninguna emoción. Él procesaba la información de una manera diferente a la mayoría de la gente y casi podías ver cómo funcionaban los engranajes de su cerebro. Y creo que esa es más una conducta genética que aprendida. También creo que debe haber sufrido algún tipo de abuso como para haber sido capaz de actuar de esa manera tan violenta. Y creo que esa fue la realidad de Haden. El hermano de Haden Clark también estuvo involucrado en un asesinato sexual y en canibalismo. Eso es algo muy, muy extraño. Creo que si hay dos hermanos que cometen asesinato y que después se comen las partes del cuerpo, estoy segura de que algo muy extraño sucedió en sus vidas como para que ambos hicieran algo así. Este es un buen ejemplo de un asesino serial sexual, y muchas veces, en un caso como este, en realidad, no hay penetración sexual. La violencia toma su lugar, y eso los excita mucho, eso los estimula mucho. Haden Clark era un asesino nato, y la razón por la que creo que era un asesino nato es que no tenía inhibiciones. Él sentía mucha ira y la necesidad de castigar a las personas. Si la persona equivocada se cruzaba en su camino y le hacía algo, estaba destinada a morir. Por eso era un asesino nato. Sin embargo, ninguna explicación puede devolverles a las familias los seres amados que perdieron por culpa de Haden Clark. Laura Houghton era graduada de Harvard, tenía mucho que ofrecer al mundo y estaba a punto de cumplir sus sueños. Obviamente era una mujer muy inteligente, se graduó en Harvard. Era hermosa. Estoy segura de que su familia aún lamenta su muerte hasta el día de hoy. Mientras que Michelle Dorr, de solo 6 años, fue asesinada antes de tener la oportunidad de todo eso. En el jardín de niños había un día al que le llamaban el Día de las Superestrellas. Y ella explicó lo feliz que era y lo mucho que quería ser una superestrella. Dijo que cuando fuera grande quería ser maestra, pero nunca tuvo esa oportunidad.